Vamos a comenzar con la última jornada de nuestro curso sobre el futuro de la ciencia y de los científicos en la sociedad española. Hoy tenemos la última jornada y la clausura del curso. Entonces tenemos un poco menos de tiempo de estos días atrás, pero no por eso la jornada es menos interesante. Lo que vamos a tener una ponencia que nos va a ofrecer Alex Pons, que viene desde la Fundación Cotec, que lleva ya años haciendo un análisis continuado de la situación de la ciencia en números y en relación con la situación también en España en general, de la economía, y desde ese punto de vista nos parecía que era muy interesante tener esos números también en contexto para acabar de redondear este análisis que llevamos haciendo estos 3 días. Después de la ponencia de Alex, pasaremos directamente ya sin más a la mesa redonda y ahí pues las cuestiones que queréis plantear a Alex y al resto de los miembros de la mesa, pues las integramos en el debate, ¿de acuerdo? Luego os presentaré a los miembros de la mesa adicionales a Alex y ellos también harán una primera introducción de su visión un poco de los diferentes aspectos que queríamos integrar hoy, ¿de acuerdo? Así que sin más, muchas gracias, Alex, por venir y aceptar esta invitación, y estamos a tu disposición, somos todo oídos. Un placer estar aquí, muchas gracias por invitar a Cotec a este curso de verano. Antes de pasar a aburriros y a avasallaros con muchos números sobre la situación de la I+D en España, vamos a dividir esta sesión en 2 partes. En la primera parte os vamos a proyectar un vídeo en el que contaremos, iremos un poco más allá de la I+D. Vamos a hablar de los intangibles. Según el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, la principal diferencia entre el viejo modelo de crecimiento de base industrial y el nuevo modelo de crecimiento reside en la distinta naturaleza de los flujos de inversión. Lo veremos enseguida. Yo lo que quería contaros en primer lugar era, para los que no nos conozcáis, ¿qué es Cotec? Nosotros somos una fundación privada sin ánimo de lucro, centrada en analizar y promover la cultura de la innovación en España. Es una plataforma en el que habría 2/3 de miembros que son empresas del sector privado y habría también administración pública. Nosotros, de forma muy consciente, no queremos que el gobierno esté en Cotec porque trabajamos desde la independencia de poder aplaudir cuando lo hacen bien o de criticar cuando entendemos que no lo hacen bien. Y en nuestra agenda habría como 3 grandes transiciones. Hay 3 transiciones en nuestra agenda de trabajo. Una tiene que ver con los flujos de energía y de materia, de lo lineal, de lo analógico a lo digital. Otra que tiene que ver es los flujos de información de lo analógico a lo digital, los flujos de energía y de materia de lo lineal a lo circular, y precisamente la tercera es esta transición intangible. Y sin más preámbulos os quiero pasar un vídeo que producimos en el que estuvimos trabajando los miembros de Cotec durante los meses del confinamiento estricto, y queremos contar con un lenguaje bastante divulgativo, trasladar al público general qué es esto de la... Una explosión creó nuestro universo. La energía de ese petardo fue tal que siguió empujando la materia durante millones de años, alejando entre sí a los planetas y galaxias y todo eso. Pero cada vez queda menos de ese empujón inicial, y al final la gravedad de todas esas cosas nos comenzará a acercar entre sí, cada vez más, hasta que se unan de nuevo en otra enorme explosión, el Big Crunch. Esto es lo que me dijeron en mi colegio hace 20 años, pero hay un problema. Los planetas y galaxias siguen alejándose entre sí, y encima, cada vez más rápido. Hay algo que sigue empujándonos, algo que no sabemos qué es, que no puede verse ni tocarse. De momento lo han llamado energía oscura, y es uno de los misterios más grandes del universo. Se calcula que alrededor del 70% de la energía del cosmos es esa fuerza que desconocemos, pero que suponemos que está ahí, porque está acelerando el universo en contra de todo lo que habíamos previsto. Está ocurriendo algo parecido en la Tierra. ¿Recuerdas nuestro anterior vídeo?
En él te contábamos que cada vez hay menos pobreza, pero cada vez hay más desigualdad. Las razones no están totalmente claras, el coronavirus vino mucho después, aunque entonces apuntábamos a una razón posible, la automatización del trabajo. La llegada de máquinas y programas informáticos que pueden hacer cientos de tareas por un precio mucho menor que los seres humanos. Algo que está generando empleo de clase alta y de clase baja, pero poco o ninguno para la clase media. Sin embargo, los que estudian a fondo la automatización reconocen que no puede ser la única fuerza que esté causando esto. ¿Y si hay una energía oscura actuando en la economía? Algo que no podemos ver ni tocar, pero que está trastocando nuestro mundo. Precisamente hasta ahora la economía parecía algo tangible, algo que se podía tocar. Las empresas exitosas invertían en edificios, locales, fábricas, maquinaria, en inglés hardware, vehículos, materias primas como barriles de petróleo o toneladas de café. Cosas que era fácil medir y contar, cosas que se reflejaban en la contabilidad de la empresa. Pero a principios de siglo, un cambio silencioso comenzó a ocurrir. Las compañías empezaron a invertir mucho más dinero en cosas como programas informáticos, recoger datos de sus clientes, crear marcas potentes y mantener su reputación, lo que se hace entre otras cosas con publicidad, realizar investigación y desarrollo que puede acabar en diseños de nuevos productos, en patentar esos diseños de futuros productos, en organizarse de forma más eficiente o en formar a los trabajadores en nuevas habilidades. Invertían en cosas intangibles que, como no se pueden tocar, no aparecían en la contabilidad de la empresa. No es que los intangibles sean algo nuevo. En 1800, una empresa farmacéutica de éxito ya invertía mucho dinero en investigación y en patentar sus descubrimientos, claro. Pero la mayoría del dinero se lo gastaban en los ingredientes, las plantaciones de árbol de quina o la planta del opio, por ejemplo, por las que llegó a haber guerras, y en fábricas y herramientas para convertir esa materia prima en medicamentos. Por eso era lo único que contabilizaban. Estos días hay empresas farmacéuticas que valen billones sin fábricas, sin grandes propiedades tangibles y sin haber lanzado siquiera un solo producto al mercado, solo por haber generado expectativas de que quizá consigan una vacuna ganadora contra la COVID-19. Han atraído inversiones loquísimas por una investigación que aún está en fase de pruebas. Las 5 empresas más grandes del mundo en 1975 eran de petróleo, productos electrónicos, industriales y del hogar. Sumaban 590.000 millones de dólares en posesiones tangibles. Comparativamente, sus activos intangibles eran pocos. El equilibrio ha ido cambiando hasta que hoy las 5 empresas más grandes del mundo son 5 gigantes tecnológicos cuyas propiedades tangibles suman 4 billones de dólares, pero su valor intangible se dispara hasta cifras de puro infarto. Si estás viendo este vídeo, seguro que utilizas los servicios de al menos 2 de esos 5 gigantes, pero la mayoría de esos servicios no se pueden tocar. Son bytes, información que viaja por el aire. De hecho, ni siquiera pagas por ellos con dinero, pagas con tus datos. Cada vez que los usas gratis, estas empresas aprenden más datos sobre ti y sobre millones de personas, haciendo que su valor aumente más y más. ¿A quién le importa dónde estén sus edificios, si es que los tienen? En el siglo pasado, el valor de un país estaba en sus recursos naturales. Tenía petróleo, carbón, diamantes, mucho trigo. Hoy uno de los mayores recursos de Inglaterra es una idea, un niño, mago, con gafas. Ese niño ha dado empleo y dinero a millones de personas y ha hecho su creadora más rica que la reina de Inglaterra. Y es propiedad intelectual, conocimiento. De hecho, ese es otro nombre que tiene esta nueva economía del conocimiento. Antes nuestra economía estaba fundamentalmente hecha de cosas físicas. Hoy nuestra economía es cada vez más ideas, información, conocimiento, emociones. Sí, las empresas invierten mucho dinero en generar emociones. Como la energía oscura siempre ha estado ahí, pero como era una parte pequeña de la economía, no nos parábamos a medirla. Sin embargo, poco a poco se ha hecho tan grande que hoy representa una parte brutal y aún así seguimos ignorando. Si sumamos el valor de todas las empresas que cotizan en bolsa a escala mundial, vemos que ya el 52% de su valor son activos intangibles, pero el 70% de esos intangibles está oculto en las fuentes oficiales. No sale en ningún sitio. ¿Qué pasaría si lo contabilizásemos? Por lo pronto, descubriríamos que países como España son más ricos de lo que parecen. El PIB de España, el indicador de riqueza más usado, crecería un 3,6% si contabilizásemos mejor algunos de sus intangibles. 37.412 millones de euros más es una diferencia, pero en España la inversión en intangibles es de un 35%. Sigue siendo un país fundamentalmente tangible. Los países que lideran la economía intangible son los del norte de Europa, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto es interesante. Hace poco se publicó
abrir un negocio tangible, tendrás que construir nuevas fábricas, comprar locales, más vehículos, algo que es costoso y lleva tiempo. Pero si creas una app en Estados Unidos, puedes llevarla a toda Latinoamérica prácticamente al instante y casi sin costes. Cuando las empresas basadas en intangibles se expanden, casi no hay límite a lo grandes que pueden ser. Y de una fábrica sabes en qué lugar está situado, pero los activos intangibles no están atados a un lugar físico, lo que hace difícil recaudar impuestos. Segundo, el efecto derrame. Los beneficios de los intangibles pueden ser aprovechados por otras empresas. Un ordenador que se manejaba con ventanas e iconos en lugar de escribiendo texto fue la idea de esta empresa X. No vendieron muchos ordenadores, pero otra empresa les copió y le fue un poco mejor. A su vez, una nueva empresa copió a la anterior y estos sí lo petaron. Pero ¿quién se gastó el dinero en años de investigación? Fueron estos primeros. El problema es otra vez el tamaño. Imagina que esta empresa hubiera sido pequeña y estas grandes. Ellos hacen el gasto y los beneficios se los llevan otros con los que no puede competir. Habría sido su fin. Aún así, la historia también puede ser al revés. De hecho, esta empresa era un gigante y estas dos, en aquella época, mucho más pequeñas. Otra característica de los intangibles, que es un problema, es lo que se llaman costes hundidos. Antes, si las cosas iban mal para una compañía, cerraba y vendía sus activos tangibles, sus fábricas, sus vehículos, recuperando parte de la inversión. Pero cuando una compañía que ha hecho grandes inversiones intangibles cierra, lo tiene muy difícil para recuperar el dinero, porque es difícil vender, por ejemplo, una investigación que tienes en marcha, o una marca cuya promoción te has gastado mucho pero que quizá ha perdido el prestigio. Esta es una de las razones por la que los bancos, un pilar esencial de nuestra economía, tanto que se dice que está bancarizada, prestan dinero a empresas y países que tienen valor tangible, porque si no les devuelven el dinero, pueden quedarse con sus posesiones físicas que pusieron como garantía. Pero es difícil que un banco te dé un préstamo si pones como garantía una cuenta de Twitter con 1 millón de seguidores reales. Parece un chiste, pero es algo con un gran valor intangible, en la industria de la publicidad, por ejemplo. En resumen, desigualdad. Hoy por hoy la economía intangible beneficia más a los más grandes. La escalabilidad y los derrames también pueden beneficiarte si eres pequeño, pero el riesgo es enorme y es difícil empezar. Eso está creando un grupo de empresas líderes que sí pueden apostar por los intangibles y cada vez son más productivas que el resto de las empresas. Además, manejar bien intangibles requiere de cierto nivel de estudios, de modo que en estas empresas se están generando puestos de trabajo difíciles de alcanzar para la gran mayoría, y con sueldos que el resto de las empresas no pueden ni plantearse pagar. Y aunque el conocimiento puede desarrollarse en cualquier parte, la realidad es que donde florece la economía intangible es en las ciudades. Las ha hecho todavía más importantes, lo que ha contribuido a aumentar el precio de la vivienda, uno de nuestros grandes problemas. Eso está generando una división entre ciudades exitosas y el resto del país, que muchas veces es más tangible, algo que muchos políticos aprovechan. Esta división también se da entre países. Un país muy basado en tangibles, por ejemplo en fabricar piezas de coche, está en desventaja frente al país que posee la marca de ese coche, que es quien tiene el conocimiento y los diseños, quien vende el producto final y quien se lleva la mayoría de los beneficios. Bueno, quizá he conseguido el efecto contrario al que quería. Ahora los intangibles parecen el malo de la película. Y no es así, primero porque siempre han existido. En la economía siempre habrá bienes tangibles como una barra de hierro e intangibles como las ideas. Esto no es bueno ni malo, es normal. Y segundo, porque lo tangible y lo intangible se apoyan. Hoy Internet parece algo que flota por el aire, pero es una combinación de intangibles, software y algoritmos, intangibles, el hardware y las tecnologías de la comunicación, como líneas telefónicas y satélites. Por otra parte, el ordenador más caro es solo una máquina de escribir, si no tenemos conocimientos para manejarlo. O la tan ansiada vacuna contra la COVID. Es algo tangible porque te lo podrás inyectar o tragar, pero nunca existirá sin inversión en conocimiento e investigación. Si nos negamos a verlo, los que sí lo vean se pondrán a la cabeza. Además, los superpoderes de los intangibles, como ser escalables o tener derrames, hacen que hoy tengas gratis el correo, los mensajes y videollamadas, los mapas. Todos ellos son servicios que en su día costaban dinero. Estás viendo gratis este vídeo y después puedes ver cualquiera de los otros millones de vídeos que se suben cada hora. Hola, mi nombre es Rocío Vidal y soy divulgadora científica. ¿Quieres aprender un poco más sobre cómo funciona la mente de nuestra peculiar? Nunca hemos tenido tanto conocimiento a nuestra disposición. La mayoría de personas que crean esos vídeos no tienen el apoyo de un banco o una productora gigante, pero han encontrado medios alternativos como la suscripción, donde su público les da pequeñas cantidades de dinero al
plazo para ponerse a trabajar y ganar dinero, una apuesta a corto plazo. Pero ese empleo se destruyó en cuanto acabó ese boom, dejándoles en paro y sin estudios. Otra razón es que los intangibles requieren cierta tolerancia al error. Estas cosas son un superventas salido de años de investigación y de muchos fracasos. Se suponía que buscaban un pegamento súper fuerte y les salió esto. En otra empresa habrían despedido al investigador o investigadora, pero resultó que es una compañía conocida por no castigar el fracaso y que anima a sus empleados a cosas como tomar descansos o dedicarle tiempo a proyectos personales. En casos que guardaron aquel pegamento de mierda en un cajón, por si acaso, años más tarde encontraron un uso que lo petó. No, espera, no lo petó. La gente al principio no lo quería. Tuvieron que insistir mucho. ¿Por qué tolerar errores o animar a la gente a tomar descansos? Porque está demostrado que le va bien a nuestro cerebro. Y la mayoría de los intangibles son, realmente, capacidades humanas. Todos tenemos la capacidad de tener nuevas ideas, de generar una reputación, de organizarnos junto a otras personas, de crear conocimiento. Los economistas dicen que si buscamos la causa profunda del crecimiento económico, al final veríamos que es el conocimiento. Da igual si es el conocimiento de una ingeniera que diseña una nueva tecnología o el conocimiento de un cocinero sobre cómo hacer unas albóndigas increíbles. El éxito de sus empresas y de sus países depende de su conocimiento. Este vídeo se encierra de una trilogía sobre transiciones que van a transformar nuestro mundo y la Fundación Cotec analiza y promueve. Comenzamos hablando de cómo podríamos pasar de una economía lineal a una circular que no produce residuos. Hoy, en la Unión Europea, se debate que la recuperación económica tras la crisis del coronavirus se haga a través de la economía circular. El año pasado demostró cómo las máquinas pueden llevarnos de un mundo analógico de trabajo repetitivo y especializado a uno digital de trabajos más humanos. No hay que ser un gurú para saber que la automatización y otras cosas de las que hablábamos en el vídeo van a dar un salto de gigante tras la COVID-19. Y ahora estamos hablando de cómo nuestra economía solo mide lo tangible y se olvida de esa energía oscura que la está transformando silenciosamente. El premio Nobel de Economía Finn Kitlar decía en una entrevista que la crisis del coronavirus no es un terremoto o una guerra. No hay que reconstruir puentes, ni carreteras, ni cosas tangibles. Lo que tenemos que proteger es el conocimiento. El de los científicos, el de los médicos o el del cocinero que sabe hacerse albóndigas. Porque si se van a la calle, si caen en la pobreza, que sabemos que va a crecer por primera vez en muchos años, perderemos mucho más que unos edificios. Tenemos que apostar por el conocimiento. Nos estamos moviendo a toda velocidad hacia ese mundo circular, digital e intangible. Por cierto, mientras ves este vídeo, los científicos debaten que la energía oscura quizá no exista en absoluto. Pero te puedo asegurar que ya nadie discute que los intangibles están aquí para quedarse. Es un reto tremendo, es cierto. Pero es un reto que además lleva tiempo, mucho tiempo. No, vamos ya a la presentación. No, si no has empezado a verlo cuando llegue, va a ser un desastre, no se va a producir. Bueno, pasamos ya de los intangibles a un intangible que es el que nos ocupa en esta sesión, que es la I+D, y vamos a centrarnos en cómo perciben los ciudadanos la necesidad de invertir más en I+D en España. Nosotros tenemos una macroencuesta demoscópica, la encuesta de percepción social de la innovación. Desde hace 2 años tiene muestra suficiente además para tener datos a nivel autonómico, 7.500 entrevistas en total. Este es un país pro innovación. Solo hay un 6% de ciudadanos que consideran que la innovación es negativa y solo hay un 5% de ciudadanos que consideran que España está en posiciones de vanguardia en Europa en términos de innovación. Con la crisis, con la irrupción de la pandemia, pasaron 2 cosas. Mejoró la percepción del fenómeno de la innovación y empeoró la percepción de España como país innovador. Estas 2 líneas se cruzan. En 2020, en el año del confinamiento estricto, los ciudadanos solían situar a España en innovación en la media de la Unión Europea. Llega el coronavirus y nos sitúan a la cola
de la Unión Europea, en el grupo de países menos avanzados. En cuanto al gasto público en I+D+I, era una tendencia. Desde que hacemos la encuesta en 2017, la mayor parte de los ciudadanos estaban de acuerdo, muy de acuerdo, con la afirmación: en España la inversión pública en I+D es insuficiente. Esto no ha cambiado con la pandemia, pero lo que sí que hemos visto en los últimos años es como que el grupo de ciudadanos que están muy de acuerdo con esta afirmación se incrementa en unos 13-14 puntos. Entonces las posiciones están más definidas, pero nosotros pensábamos, bien, a lo mejor cambiamos el enunciado, en lugar de poner aquí I+D ponemos sanidad, ponemos educación, ponemos pensiones y obtenemos resultados similares. Nosotros queremos conocer cuál es la jerarquía de prioridades de gasto público de los ciudadanos y por eso en la encuesta incorporamos un pequeño experimento de economía del comportamiento. Les pedimos a la mitad de la muestra distintas preguntas sobre 4 políticas de gasto público y a la otra mitad sobre otras políticas de gasto público, y la I+D está siempre en los dos grupos. Pedimos suba una, baje una, suba dos, baje dos y consolidamos los resultados. Y nos sale, es cierto que tenemos datos de 2020 y de 2021, no sabemos cuál era la opinión antes de la pandemia. Sí sabemos lo que ha pasado a finales de 2021 y mantendremos esta encuesta a futuro porque también está hecha, por ejemplo, antes de que estallara la guerra en Ucrania. Pero lo que nos sale de forma muy homogénea entre los distintos colectivos de población que monitorizamos, hasta 41 colectivos de población, es que la I+D+I es la cuarta política de gasto prioritaria de los ciudadanos tras los 3 pilares del estado del bienestar. Y de hecho, en el caso de los jóvenes, los individuos entre 18 y 44 años, la I+D+I está incluso por delante de las pensiones. A nivel político solo hay una diferencia, que es que los votantes de Vox sitúan la defensa como más prioritaria y el medio ambiente como última prioridad, pero tampoco vemos grandes diferencias ideológicas en esta ordenación de políticas públicas de los ciudadanos. Bien, los datos. Seguramente en este curso de verano se ha hablado ya mucho de la situación de la I+D en España, con lo cual iré deprisa. Los últimos datos oficiales corresponden al año 2020. El año en el que irrumpe la pandemia. Se sigue incrementando el gasto en I+D en España, pero de forma muy reducida. Se incrementan 200 millones de euros. Pero, como digo, es la 6ª tasa de crecimiento consecutiva, la 4ª del sector privado, la 4ª del sector público, la 6ª del sector privado. Aunque el aumento fuera muy tímido, el salto en la ratio I+D sobre PIB fue muy grande. Pasamos del 1,25% del PIB al 1,41%, básicamente por demérito. El grueso de este avance, más del 80% de este avance, viene explicado por la caída del denominador. Fuimos en 2020 el país de los 27 Estados miembros de Europa que más cayó su economía. Y enseguida iremos al 2021. Pero, como digo, estos son los últimos datos oficiales. Nosotros comparamos los datos de 2020 contra el máximo anterior, antes de la crisis financiera, es decir, estamos analizando el periodo de una década que podemos llamar década perdida para la I+D+I en España. Fijaros, en 2020 el sector público no había recuperado todavía ni los niveles de inversión ni los niveles de gasto en I+D en España. El sector empresarial, donde se incluyen también las empresas públicas, no es solo privado, sí lo había hecho, estaba un 9% por encima en inversión. Sin embargo, lo que estamos viendo, y no es un fenómeno estricto del caso español, y nos preocupa, es que hay una mayor concentración de los flujos de I+D. Hemos visto privado sí, público no, pero aquí dentro del privado vemos que de los 33 sectores, de las 33 ramas de actividad para las que ofrece datos el INE, respecto a su máximo precrisis financiera del 2008, solo hay 13 que han superado de forma, no holgada algunos, pero simplemente haber superado como restricción
13 de estos 33. Sin embargo, hay 20 que en 2020 no habían recuperado los niveles de I+D empresarial, de inversión en I+D empresarial, muy particularmente todos los sectores tradicionales de la industria no lo habían hecho. Y dentro del sector privado, como decía antes, estamos un 9% en 2020 por encima. Se invierte más en I+D en 2020, casi un 10% más que antes de la crisis financiera, pero se hace con menos empresas. Lo hacemos con un 18% menos de empresas. Y estas empresas son básicamente pymes. Si os fijáis, en 2009 había 1.050 grandes empresas invirtiendo en I+D en España, en 2020 1.065, un pequeño incremento. Pero habríamos perdido más de 2.000 empresas, de 12.500 a 10.000, que invertían en I+D en nuestro tejido empresarial. Más inversión con menos empresas y más concentrada en algunos sectores, pero también en algunos territorios. Replicamos el ejercicio, comparamos niveles de inversión, niveles de empleo, máximo precrisis de cada uno de los territorios y vemos como la mitad de las comunidades autónomas estarían en este cuadrante, primer cuadrante de aquí, donde tenemos comunidades que invierten más en 2020 que antes de su respectivo máximo precrisis financiera y que tienen más empleados en actividades de I+D que en su máximo precrisis financiera. Pero aquí tenemos a Cantabria, La Rioja, Asturias, a Canarias, Aragón, a Navarra y a Castilla-La Mancha, que no han conseguido todavía igualar en 2020 los niveles de inversión y de empleo previos a la crisis financiera. Por lo tanto, unos flujos más concentrados. Y en la comparación con Europa, por eso hablaba antes de década perdida. Si la primera década del siglo fue una década de clara convergencia con Europa, conseguimos recortar 22 puntos a la Unión Europea en términos de I+D sobre PIB. En el año desde que se inicia la crisis financiera hasta la actualidad habríamos perdido 11 de estos 22 puntos de convergencia. Es decir, nosotros, como decía, nos hemos quedado más o menos igual, pero los otros han avanzado más rápido, de modo que hemos perdido en términos relativos. Se habrá dicho también aquí, el sector público presenta una brecha, tanto administración como universidad, pero esta brecha es más grande en inversión en I+D en el sector privado. Y también, para deprimirnos un poco más, pues habría 6 países con menor renta por habitante que España, países del este, Eslovenia, República Checa, Estonia, Hungría, pero también otros países más mediterráneos o cercanos, como Portugal y Grecia, que estarían invirtiendo en I+D más que España. Bien, más allá del I+D, también el European Innovation Scoreboard, que mide otras dimensiones de la innovación, nos sitúa en la segunda parte de la clasificación de los 27 países de la Unión Europea. Nosotros tenemos de todos modos una visión crítica sobre este índice y de hecho a la vuelta de verano vamos a presentar un informe en el que tratamos de, utilizando los mismos datos, aquí hay unos 30 indicadores en juego, no tocamos ningún dato, mantenemos los mismos indicadores, pero jugamos con las ponderaciones. Todos los indicadores de este índice pesan igual, pesa lo mismo todo el gasto privado o todo el gasto público en I+D que el porcentaje de estudiantes universitarios extranjeros en programas de doctorado y no parece razonable. Entonces nosotros simulamos los pesos de estos indicadores, todos los pesos posibles, para ver cuán robusta es la ordenación de países y de las 240 regiones europeas una vez cambiamos las ponderaciones. Y habrá, yo creo que resultados que nos van a alegrar un poco tanto a España como a las comunidades autónomas, que nos dejarán un poco mejor. De hecho, otro de los problemas que tiene este índice es que tiene inputs y outputs, pero no los pone en relación. No estamos poniendo en relación, no estamos viendo cuál es la productividad de los sistemas de innovación y de los sistemas científicos. Y esto nos penaliza a los más pobres. ¿Por qué? Porque un país más rico, simplemente con poner más dinero, sube en este índice sin que esto implique a lo mejor nada en términos de resultados o de productividad. Bien.
Estamos en verano, ya casi en agosto de 2022. Os estoy contando datos del 2020, me da un poco de vergüenza, pero son los datos oficiales. Han pasado muchas cosas desde entonces. Y el 21 lo conoceremos casi en 2023, en noviembre. Entonces, desde Ecotec nos hemos atrevido a hacer un ejercicio que hasta antes de la pandemia funcionaba razonablemente. En el año de la pandemia fallamos, lo reconozco, porque fue un año muy difícil de prever, pero estamos tratando de anticipar lo que ocurre con 3 aproximaciones distintas. Miramos las memorias de las grandes empresas, vemos cuánto están invirtiendo en I+D, monitorizamos una serie de variables macroeconómicas que han demostrado en el pasado correlacionar con el gasto en I+D, y luego otras variables en un modelo trimestral de mayor frecuencia que también tienen una correlación con el gasto. Y nos atrevemos con CEPREVE y con una experta de nuestra red de los 100, a anticipar que en 2021 habríamos tenido la 7ª tasa consecutiva de crecimiento de la I+D en España, que es además una tasa más alta que en años anteriores. Se acelera el crecimiento del gasto en I+D en España. Sin embargo, yo creo que es más importante lo cualitativo que lo cuantitativo, pero supongamos que acertamos en este 8% que nuestras 3 aproximaciones más o menos convergen a darnos. Incluso con un crecimiento del 8%, que es mucho dinero, no conseguiríamos en 2021 incrementar nuestra ratio de I+D sobre PIB. ¿Por qué? Pues porque este año, en 2021, el efecto estadístico que el año pasado nos favoreció, el ser el país en el que más cayó el PIB, un mínimo incremento en el numerador nos hizo escalar del 1,25 al 1,41. Este año, en el que somos en 2021, de los países europeos que más creció, pues ahora nos perjudica. Estaríamos igualando el crecimiento del PIB nominal, pero no estaríamos consiguiendo rascar décimas de este ratio. Y esto es importante por lo que os quería comentar ahora, y es que España tiene un objetivo en su estrategia de ciencia e innovación a 2027. El objetivo de España es llegar al 2,12 en 2027, que era el dato europeo de 2019, que ya no es el dato europeo actual, el dato europeo tras el efecto estadístico es mayor. Pues bien, si nosotros consiguiéramos en 2021 este crecimiento del 8% y fuéramos capaces de mantener 8 adicional hasta el 2027, no llegaríamos al 2,12, nos quedaríamos en el 1,68. De hecho, se necesitarían crecimientos de hasta el 12% anual. Y tenemos serias dudas razonables sobre que esto vaya a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el programa de estabilidad que el Gobierno ha enviado plurianual a la Unión Europea, se envía cuál es la evolución prevista del gasto en distintas áreas. Hay un área en la que está incluida la I+D, que es la de asuntos económicos. Hay más cosas, está la digitalización, están las infraestructuras. Podríamos pensar que se va a cero las infraestructuras, pero la I+D sigue creciendo, pero no parece razonable. El caso es que la previsión que España envía a Europa es que en 2025 vamos a estar invirtiendo en este conjunto de políticas de gasto del área económica menos que antes de la pandemia. Por lo tanto, aunque sabemos que el grueso del desfase está en el sector privado, parece que el sector público no va a ser capaz de compensar esto de aquí. Este pico que estamos viendo aquí tiene que ver con los fondos europeos al que me referiré ahora. Es decir, tenemos el reto como país de ser capaces de compensar cuando estos fondos europeos se agoten, que no son para siempre, con fondos nacionales públicos y con fondos nacionales privados estos fondos europeos. Y es un reto claramente complicado, ¿no? Porque con fondos europeos llegamos a un crecimiento, si acertamos, del 8, necesitaríamos el 12 para llegar al objetivo que el propio Gobierno pone para 2027 y parece difícil de alcanzar. En todo caso, para no dar solo noticias pues negativas, ¿no? En 2022, el
dato más actual que tenemos de la I+D en España es un dato positivo. Máximo histórico de afiliados a la Seguridad Social en el mes de junio, 8.000 más que en junio del 21, una tasa de crecimiento interanual del 8,5%, se mantiene a pesar de que el conjunto del sector servicios que crece menos se está desacelerando ya. Y esto no es todo el empleo en I+D, es el empleo en I+D más privado que público, porque mucho del empleo en el conjunto lo veremos en la estadística oficial del INE en diciembre. El público está en la seguridad social básicamente en otras ramas de actividad más vinculadas a docencia. Hay muchos docentes que investigan, pero oficialmente aparecen como docentes y no como investigadores. La financiación de la I+D, que es un reto, ¿no? Porque los intangibles lo hemos visto en el vídeo, presentan unas características que no son neutrales para el sistema financiero y son unas características que hacen que la mayor parte de los intangibles de las empresas, también la I+D empresarial, se financie con recursos propios. De hecho, con la estadística del INE lo que se ve es que en la última década se ha incrementado el peso de los recursos propios para financiar la I+D empresarial y ya supera como 2/3 del total de esa financiación. Pero vamos a la apuesta pública. Esta mañana en nuestra página web y en nuestras redes sociales hemos publicado un análisis de la ejecución presupuestaria de la política de I+D+I+D, porque es que desde hace 2 años y no es una decisión nacional, sino es una decisión estadística internacional, se mezcla. Es decir, ahora ya es más difícil hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria de la I+D porque se mete la D pequeña, que es la digitalización. Tenemos digitalización y tenemos fondos europeos, con lo cual el escenario se complica más. Pero hemos hecho un intento y lo que vemos es que en 2021 el sector público estatal, esto es administración, organismos autónomos, agencia de investigación estatal, tenía el máximo presupuesto de la historia para I+D. ¿Por qué? Un 70% más para I+D más I+D que en 2020, porque se incorporaba por primer año los fondos europeos. El presupuesto mayor de la historia, y lo que vemos es que es la tercera ejecución mayor de la historia, todavía no iguala los máximos de 2008 y de 2009, pero se está cerca. Y creo que no me queda mucho tiempo, con lo que voy a ir un poco más deprisa. Lo que es importante en el presupuesto del 2021 es que hay un cambio de composición. Normalmente el presupuesto de los años anteriores, el grueso del presupuesto del año 2020 era gasto financiero, eran créditos, no subvenciones, y la entrada de fondos europeos, que en su primera parte, en sus primeros 3 años, es todo gasto no financiero, hace que por primera vez en mucho tiempo el presupuesto es gasto no financiero. Y el gasto no financiero se ejecuta con mucha más facilidad. Fijaros, 81% el no financiero frente a los créditos, que se ejecutan a un 26% en un contexto en el que todavía los tipos de interés no habían subido y los créditos no eran atractivos. Pero un poco vuelvo al mensaje anterior. Conseguimos pasar de una ejecución efectiva de 3.680 millones a 7.600, pero cuando descomponemos estos muchísimos, un incremento de 4.000 millones de euros más efectivamente ejecutados en tan solo un año, una barbaridad. Pero cuando descomponemos estas barras entre fondos nacionales y fondos europeos, vemos que este azul de la Unión Europea es el que nos permite incrementar la ejecución, porque la ejecución de los fondos nacionales se mantiene en los mismos millones de euros. Y de ahí ese reto que planteábamos antes. ¿Seremos capaces de compensar los fondos europeos que nos están llegando ahora con fondos nacionales cuando estos fondos dentro de 3, 4, 5 años no los tengamos ya? Y bueno, para terminar muy rápido,
contaros otra noticia que nos parece positiva. Nosotros todos los años estudiamos las empresas de alto crecimiento en España. Son empresas que se caracterizan por pasar de pequeñas a medianas, tienen un mínimo de 10 trabajadores para no tener un efecto estadístico de pasar de 1 a 2 trabajadores y decir que usted es una empresa de alto crecimiento, usted no lo es, pero si tiene un mínimo de 10 y consigue duplicar su tamaño en casi 3 años, es una empresa de alto crecimiento. Con la pandemia, con la irrupción, son datos de los registros mercantiles. Con la pandemia vimos que en el último trienio, incorporando los datos de 2020, vemos que hay 4.000 empresas de alto crecimiento, que son muchas menos de las 6.000 que teníamos antes de la pandemia, y que pasamos de un 6% de las empresas de al menos 10 trabajadores a un 4%. Sin embargo, como digo, 4.000 empresas de alto crecimiento en España a pesar de la pandemia. Y más de la cantidad, si ponemos un poco el foco en el tipo de empresas, vemos cosas interesantes. El sector de la I+D lideró la generación de empresas Gacela en la pandemia. Es el sector que incrementa tanto el porcentaje de empresas de alto crecimiento, tiene, fijaros, os daba esa media de un 4% del conjunto del tejido productivo, es un 12% en el caso del sector de la I+D, y es un sector que además crece en número, crece en términos relativos y crece en términos absolutos, y esto ocurre en muy pocos sectores de la economía. Y vinculado con esto, de hecho no estaba en el top 10 de sectores con más empresas de alto crecimiento y pasa a incorporarse a este top 10. Pero quería, para terminar, enseñaros este gráfico, que es un gráfico en el que nos sirve para vincular la apuesta pública por la I+D con el desarrollo económico en el sector productivo. Nosotros ponemos el termómetro en 3 momentos distintos del tiempo. Hay unos 70 sectores de actividad para los que tenemos datos en los registros mercantiles. Antes de la crisis, en el momento de la crisis financiera, aquí en gris tenemos el sector de la I+D que dibuja una V. En los años de crisis financiera, la salida de la crisis financiera era el sector 10º, entre estos 70 sectores. En los años de recuperación económica, el sector baja hasta la posición 29. ¿Por qué? Porque son esos años de recorte del presupuesto de década perdida, un recorte por 2 vías. Se recortaba el presupuesto en términos nominales y se recomponía el presupuesto, aunque la cifra agregada se recortaba, pero no mucho, dentro del presupuesto se metía más gasto financiero, que no se ejecuta, y menos gasto no financiero, que sí se ejecuta. Entonces, fueron años de fuerte recuperación económica, pero de poca generación de tejido productivo innovador en España. Y ahora, con el inicio de la pandemia, el sector vuelve a escalar posiciones hasta la posición 5ª. Y bueno, y vemos la evolución de otros sectores. Hay sectores que siempre están arriba, como el sector de programación, consultoría, actividades relacionadas con la informática, y otros que siempre están abajo, como los sectores tradicionales de la industria, y otros sectores que con la pandemia suben, como todo lo que tiene que ver con la digitalización o la fabricación de productos farmacéuticos y sanitarios. Pues hasta aquí. Gracias.